con ustedes. Así que bueno, muchas gracias al doctor Chipana por obviamente la invitación y a todos ustedes que están aquí presentes, seguramente escuchando muy atentamente. Bien, el tema del día de hoy, o por lo menos la idea a tratar, era hablar un poco sobre cláusulas abusivas. Ahí la moderadora me comentó un poquito, previo a dar comienzo, de que no podía haber preguntas, no obviamente por el poco tiempo, pero igualmente si quieren poner por el chat cualquier tipo de cuestión o acotación o lo que fuese, me parece que no creo que irrumpa lo que sería el orden de las charlas, así que siéntanse libres de utilizarlo. Bien, en Argentina, tanto como en Perú y como el resto de Latinoamérica, ¿sí? Compartimos ciertos principios o valores en lo que es el derecho civil, el derecho privado. Y de entre ellos, en la comunidad jurídica latinoamericana, ¿sí? Eh, hacen aparición lo que son las cláusulas abusivas, que en mayor o menor medida, ¿sí? Creo que en el Código Civil de Perú, en el 1398, si mal no recuerdo, y me lo pueden confirmar o no, están sobre las cláusulas abusivas o las cláusulas vejatorias. En mayor o menor medida lo que yo voy es que están reguladas en los diferentes sistemas jurídicos normativos. En lo que es la Argentina, cuando hablamos de cláusulas abusivas, vamos a tener una regulación tanto en el Código Civil y Comercial, pero también principalmente en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y por qué? Porque quizás en la mayoría de los casos, en los contratos de consumo, vamos a encontrar que se encuentran la mayoría de estas cláusulas abusivas. Pero primero, antes de andar y ver un poco cuál es esa regulación que le da el sistema argentino, deberíamos tratar de ensayar o tratar de esgrimir algún tipo de definición sobre lo que qué es una cláusula abusiva, ¿no? Es decir, que en primera medida uno cuando siente el nombre de cláusula abusiva entiende de que es una cláusula, ¿sí? Que produce un abuso o pone en una situación jurídica, económica difícil a una de las partes. Y bueno, no está tan errado en ese pensamiento común. Cuando nosotros hablamos de una cláusula abusiva, vamos a estar hablando de una cláusula que es irracional, que es una cláusula que desvirtúa el contrato, que es una cláusula que va a dar beneficios y derechos a una parte y obligaciones solamente a una, ¿sí? Es una cláusula de que viene a romper el equilibrio contractual dándole a uno, ¿sí? Más derechos y quitándole al otro y solamente dándole obligaciones. Es una cláusula irracional. Y en ese orden, esas cláusulas abusivas, ¿sí? Vamos a ver que en esta irracionalidad que va a tener la cláusula, lo que va a buscar, como mencionamos anteriormente, ¿sí? Es que una de las partes en el contrato, ¿sí? Tenga que sopesar la mayor carga de obligaciones, y algunas a un punto tal de que soportar obligaciones que no le son propias al contratante, sino que le serían, por ejemplo, aplicables a la contraparte, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en los contratos de consumo, cuando el consumidor tiene que cargar con obligaciones que serían en realidad del proveedor. O lo mismo cuando vemos en un contrato de consumo, cuando el proveedor se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad. Eso es algo muy usual que nosotros podemos llegar a ver en lo que es la cláusula abusiva. Es decir, que la cláusula abusiva lo que va a hacer va a ser un quiebre, ¿sí? De la relación jurídica y va a provocar una situación que va a ser totalmente injusta y totalmente injustificable. Es decir, que jurídicamente no voy a tener forma de cómo justificar esta situación, ¿sí? La cláusula abusiva va a dar un desequilibrio que no va a tener una fuente de tipo legal. Es decir, que la norma misma no me va a mí a permitir crear ese desequilibrio contractual. Ahí estamos viendo una cláusula abusiva. Porque una gran, un gran problema, me parece, y no sé qué piensan ustedes, es que muchas veces a los jóvenes abogados o los nuevos abogados con experiencia o los estudiantes de derecho se le da un contrato y dice, bueno, a ver, identifíqueme la cláusula abusiva. Y no va a encontrar uno en ese examen del contrato una cláusula que diga cláusula abusiva. No, o sea, el ojo técnico del abogado,
¿sí? del profesional de derecho, la tiene que poder descubrir. Entonces, trato de hacer lo más gráfico posible para que ustedes, y después quedan otros expositores que van a ser geniales y de una gran altura jurídica. Lo que yo quiero es que se lleven, que traten con esto después de decir, identificar cláusulas abusivas. Es decir, tomar un contrato y decir, bueno, a ver, ¿cuál es una cláusula que desequilibra? Y bueno, puede ser esta, porque deslinda responsabilidades, o esta, ¿por qué? Porque no hay ningún justificativo legal para que aparezca en este cuerpo del contrato. Bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, diferentes tipos de cláusulas abusivas. O sea, lo que nosotros tenemos que entender que con estos conceptos tratar de identificar las cláusulas en el contrato, porque el derecho, obviamente, que es práctica. Y estas cláusulas abusivas no solamente las voy a encontrar en contratos a cláusulas predispuestas o contratos de adhesión o contratos de consumo. También las puedo encontrar en el contrato de tipo paritario. Es decir, y ahí las voy a encontrar, seguramente ustedes la conocen como cláusulas leoninas, ¿sí? Es lo mismo. Es decir, que las cláusulas abusivas van a aparecer en cualquier tipo de realidad contractual que nosotros tengamos. Obviamente que son más frecuentes en los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, o los contratos de consumo. ¿Y por qué? Porque el consumidor o la contraparte que lo firma no va a tener esa capacidad de negociar las cláusulas, ¿sí? Es decir, que ustedes cuando van, no sé, y firman un contrato de tarjeta de crédito o de telefonía, pueden negociar las cláusulas. Como no pueden hablar, yo voy a responder por ustedes. No pueden. Es decir, que ustedes van y firman, prestan ese consentimiento. Entonces, en ese uso de las cosas, esos contratos son los que están más signados o plagados de lo que serían las cláusulas de tipo abusivas. Bien. Ahora bien, ¿cómo el sistema jurídico argentino clasifica las cláusulas abusivas? Bueno, la Ley de Defensa del Consumidor, la 2440, en su artículo 37, ¿sí? enuncia cuáles pueden llegar a ser cláusulas abusivas. Y ahí hace un raconto de 3 ítems, ¿no? Dice cuando desnaturalicen obligaciones, cuando haya una renuncia injustificada a derechos que le corresponden al usuario o al consumidor, ¿sí? Y cuando tenemos la inversión de la carga de la prueba. En estas 3 tipos de manifestaciones vamos a encontrar, ¿sí? la manifestación de lo que sería una cláusula abusiva, ¿sí? Y es como hablamos anteriormente, de naturalizar obligaciones, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo perfecto, ¿sí? Cuando en el contrato se desnaturalizan las obligaciones y en realidad una parte es la que termina, ¿sí? soportando, costeando las obligaciones, mientras otra solamente soporta los beneficios de la relación contractual, ¿sí? Cuando hablamos de una renuncia injustificada de derechos por parte del usuario y del consumidor, es decir, ustedes contratan y se les dice que en este mismo acto renuncian a iniciar cualquier tipo de reclamo en lo que sería la defensa del consumidor o la Secretaría de Comercio o el órgano de Contralor que encuentren obviamente en su país o donde residan, o que renuncian a iniciar cualquier tipo de litigio legal, o que renuncian a la jurisdicción, ¿sí? Directamente que ustedes renuncian a la jurisdicción de donde son y dicen, bueno, los obligan a demandar no sé, en Buenos Aires. No van a demandar en Buenos Aires porque entiendo, creo yo, que todos ustedes son de Perú y creo que Buenos Aires a Perú es bastante lejos. Entonces, fíjense, todas esas son cláusulas abusivas, ¿no? Y por último, la inversión de la carga de la prueba. Y acá es muy importante. En consumo, ¿quién es el que tiene la mejor facultad para probar, ¿sí? Un hecho? Para probar que ocurrió o que no ocurrió un hecho. Y la respuesta es el proveedor. ¿Y por qué va a ser el proveedor? Y porque el proveedor va a tener mejores medios de prueba, el proveedor tiene casi el monopolio de la información, ¿sí? Entonces muchas veces el consumidor se va a encontrar de que el que va a tener mejor capacidad probatoria para demostrar tal o cual cosa va a ser obviamente el proveedor. Y les doy un ejemplo, algo fácil, ¿no? Supongan, ustedes demandan un banco y en la demanda del banco dicen que tal día, o sea, 11 de septiembre, se apersonaron
no sé, en el Banco Central de Perú y en el mismo banco les robaron, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el banco? No, no pasó eso. ¿Y usted tiene una forma de demostrarlo? Y en principio no. Pero ¿quién tiene las cámaras? ¿Quién tiene grabaciones? ¿Quién tiene, no sé, el lector de su tarjeta cuando ingresó en el banco? Entonces, ¿qué le van a pedir usted al banco? Bueno, aporte las grabaciones y veamos si lo que yo digo no es realidad. O sea que el otro va a tener que cargar con esa prueba. Bueno, nos puede pasar en los contratos, y más en los de consumo, donde el consumidor o el usuario, ¿sí?, tengan que demostrar los hechos, ¿m? Que en realidad la norma dice, no dice que les corresponde a ellos, sino que la carga de la prueba la puede llevar el proveedor. Entonces, cuando a uno le pidan que tenga que demostrar hechos que muchas veces no están dentro del margen del control del consumidor o el usuario, bueno, ahí tenemos lo que sería una cláusula abusiva relativa a lo que es a la prueba, es decir, la inversión de la carga probatoria, ¿no? Es decir, que esas cláusulas hacen que sea la carga de la prueba mucho más gravosa para el consumidor. ¿Y esto con qué tipo de finalidad? Bueno, obviamente que si el consumidor no puede demostrar un hecho, automáticamente que va a decir, bueno, no tengo forma de probarlo. Entonces, como no tengo forma de probarlo, ¿para qué voy a demandar, no? Es un poquito, esa es un poco de la razón de las cosas. Las identificamos. ¿Y qué hacemos? ¿No? Es la segunda pregunta. Bueno, el Código Civil y Comercial, ¿sí?, además de también que la Ley de Defensa del Consumidor me da soluciones, pero el Código Civil y Comercial me va a hablar obviamente de el rol del juez como el último intérprete del contrato. Es decir, que las partes van a someter al arbitrio de su señoría para que en un proceso, obviamente, donde dos partes se encuentran en una situación de tipo antagónica, resuelva sobre la validez de esas cláusulas. Y bueno, y su señoría, obviamente, al examinar eh, las demandas presentadas por cada una de las partes, ¿sí?, tendrá una herramienta para poder, en el caso de que encontremos cláusulas abusivas, tendrá una herramienta para volver a equilibrar esa relación contractual. ¿Qué cuál va a ser? Las nulidades, ¿sí? La idea siempre que el contrato continúe dando sus efectos. O sea, que la nulidad total no sería quizás el mejor de los panoramas, y más para el consumidor o para el usuario. ¿Y por qué? Porque en estos casos el consumidor que va a plantear, bueno, esta y esta cláusula son nulas. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque son abusivas. Entonces, el juez, la herramienta que le va a dar el código, por lo menos lo que ocurre aquí en Argentina, es aplicar lo que sería una nulidad. Y será obviamente una nulidad de tipo parcial. Es decir, que va a tomar una cláusula y decir, esta cláusula es nula. Hay una nulidad parcial en el acto jurídico. No todo el acto jurídico es nulo, para que lo vean, sino que un segmento de él, específicamente una cláusula o varias cláusulas. Ahora bien, ¿qué puede llegar a suceder? Quizás ese acto jurídico esté eh, plagado o que tenga varias cláusulas que sean totalmente abusivas y obviamente nulas, se puede dar que la nulidad parcial, ¿sí?, desfigure ese contrato y sea de imposible composición por parte de su señoría. Entonces, a nulidad parcial, ¿qué me va a llevar? A lo que es una nulidad total, ¿sí? Pero bueno, no sería el mejor de los horizontes y no sería obviamente lo deseado. Cuando se caratulan de nulas esas cláusulas, lo que va a ocurrir, va a haber una recomposición por parte de su señoría del contrato, ¿bien? Y así las partes puedan continuar con los efectos del negocio jurídico. También hay un control de tipo administrativo. ¿Y qué dice, no? Que determinados tipos de entes administrativos podrán controlar en los que son los contratos de consumo de cláusulas predispuestas, seguros, bancarios, prepagas, lo que fuese, salud. Va a haber entes que van a controlar lo que van a ser la validez de esas cláusulas. Es decir, que
lo que deberían realizar estos entes administrativos es velar de que esos contratos no tengan cláusulas abusivas. Ahora bien, este control, obviamente por parte de los diferentes tipos de entes administrativos, no obsta al control de tipo judicial. Es decir, que el control que se pueda dar en sede administrativa nunca va a terminar supliendo el rol de lo que sería en la esfera de la justicia. Es decir, que por más que el control administrativo diga, bueno, no he detectado ninguna cláusula abusiva y el contrato es pasible de ser lanzado al mercado, seguramente, y ocurre en la mayoría de los casos, que tienen cláusulas abusivas, esto no obsta a que yo lo pueda demandar. No es que vamos a tener una defensa o vamos a tener un freno al ejercicio del derecho porque un ente administrativo ha avalado el contrato. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los particulares tienen ese derecho, obviamente, de acudir a la justicia. Y si así fuese, sería un acto, obviamente, de denegación de justicia, ¿no? Es decir, y que seguramente en el Estado de Perú también es algo más que serio, más que grave, y que obviamente que daña a los derechos constitucionales, ¿sí? Eh, Ahora bien, ¿cómo interpretamos estas cláusulas abusivas? Las cláusulas abusivas, ¿sí? La interpretación que se le debe dar es la más favorable, y sigo acá por ahí en lo que es consumo, se le debe dar la interpretación más favorable hacia el consumidor, ¿sí? ¿Y por qué? Por un lado, porque el consumidor es el sujeto débil en la relación jurídica, ¿no? El fuerte es el proveedor, porque por la posición de mercado, el conocimiento, el monopolio de la información, etcétera. Y el sujeto débil, ¿quién es? Es el consumidor. Por eso tenemos una ley especial que es la Ley de Defensa del Consumidor. Y seguramente ustedes, obviamente, también la tienen. Ahora, esta interpretación en el Código argentino se va a buscar que sea la más favorable al consumidor, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Acá por lo menos en Argentina, ¿sí? Es decir, que la cláusula siempre se va a realizar una interpretación favorable al consumidor. ¿Y por qué? Porque la mayoría de veces en estas cláusulas vamos a encontrar que su redacción es quizás un tanto oscura o poco clara o no deja en evidencia, obviamente, ¿sí? Eh, a quién le corresponde determinados tipos de derechos o obligaciones. Bueno, ante ese caso, obviamente, ante la lectura, obviamente, una cláusula abusiva, se le va a dar la interpretación favorable, obviamente, a lo que es al consumidor. Bien. Y, y obviamente que, ¿cuál es la vuelta que le puede dar el abogado? ¿Qué puede hacer el abogado, obviamente, frente a estos tipos de casos? Bueno, frente a estos tipos de casos, ¿sí? Desde, por ejemplo, la aplicación del derecho argentino, vamos a tener dos ordenamientos que van a amparar lo que va a ser el ejercicio de la defensa de los derechos de los particulares, de los consumidores, que va a ser el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces yo voy a tener que tomar el contrato y leerlo, ¿sí? Eh, a matiz de lo que sería la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, e ir detectando, obviamente, esas cláusulas que terminan desequilibrando este contrato. Bien, una vez detectadas las mismas, la solución que yo voy a poder obtener mediante el código es pedir obviamente los diferentes tipos de nulidades que yo vaya detectando, ¿sí? Fíjense que también cuando hablamos de nulidades, es imperioso también hacer la mención de que estos contratos, o por lo menos los de consumo, que están sujetos a cláusulas predispuestas, ¿sí? Van a ser susceptibles, por lo menos en lo que es judicial, y aquí en Argentina, es que además de que el consumidor tenga una recomposición en lo que es el daño patrimonial que puedan llegar a generar estas cláusulas, y acá se denomina como daño directo en consumo, también me va a habilitar a lo que es solicitar a su señoría que se fijen
lo que es el daño punitivo. Y cuando hablamos de daño punitivo, es más que relevante hacer mención, y obviamente que en el derecho argentino es más que relevante por parte del letrado solicitarlo en su demanda, porque el daño punitivo obra como una sanción de tipo ejemplificadora. Y esta sanción de tipo ejemplificadora tiene razón de ser por una violación grave, o una violación consuetudinaria o una violación de forma masiva por parte de un proveedor a los derechos del consumidor o de los consumidores. Entonces, el daño punitivo que va a fijar su señoría va a ser una sanción de tipo ejemplificadora. Es decir, que por un lado va a ir la petición que vamos a hacer nosotros para que se recomponga el patrimonio del consumidor o del particular por el daño que sufrió por esa cláusula de tipo abusiva, ¿no? Y por el otro lado, lo que yo también voy a solicitar a el órgano jurisdiccional es que se aplique una sanción de tipo extraordinaria, que sería el daño punitivo, que va a ser, seguramente va a ser un valor que va a actuar como pena para qué, para disuadir al proveedor de no cometer, ¿sí?, esos actos en el futuro. Por ende, son sanciones que muchas veces la envergadura patrimonial es más que alta. En el derecho argentino hay una salvedad, es que el daño punitivo solamente puede ser solicitado en sede judicial y solamente puede ser fijado por su señoría, por el juez. No así en sede administrativa. No se puede, o sea, lo puedo solicitar si quiero en sede administrativa, pero no tiene la competencia para dictar o para dar un daño punitivo. En cambio que el daño directo, que sería la recomposición patrimonial, ¿sí?, al consumidor, sí se puede dar obviamente en lo que sería la sede administrativa, ¿sí?